Una ciudad llamada Confusión. Luego de varias semanas de estar estudiando el mensaje del primer ángel, con esta lección, la novena lección de este trimestre, comenzamos el estudio del mensaje del segundo ángel, un mensaje que apunta a la caída de Babilonia. Queridos amigos, espero que ustedes estén disfrutando, pero más que disfrutar, estemos aprendiendo y tomando decisiones con cada lección que venimos estudiando. En este comentario no va a ser la excepción. Te invito a que puedas participar, pero también reflexionar y tomar decisiones en base al estudio que estamos llevando esta semana. Desde la Unión, queridos amigos, aquí en Huánuco, reciban una cordial bienvenida al comentario de esta lección. Estamos acompañados por una fuerte lluvia, espero que esto no interrumpa o mengüe en algo el audio de este comentario, de esta grabación. Vamos a comenzar entonces con el comentario de este estudio. Vamos a hacerlo como tenemos costumbre, leyendo el texto central de toda esta semana. Apocalipsis 17:14. Peleará contra el Cordero, pero el Cordero, es decir, nuestro Señor, los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Tienes que recordar en todo momento que estamos viviendo en medio de un conflicto que inició en el cielo, que vino a esta tierra, y en el cual tenemos un enemigo que pelea contra nosotros, contra el pueblo de Dios. Pero en este conflicto, recuerda, Cristo ya ganó, Cristo ya venció. Así es que nosotros solo tenemos que decidirnos por Cristo para poder obtener la victoria en este conflicto. Pero el enemigo obviamente usa instrumentos para entrar en este conflicto, para buscar nuestra perdición. Y uno de esos instrumentos, por así decirlo, pues es el pueblo que él tiene en esta tierra. Y esto es lo que nos presenta este estudio, un pueblo al cual la Biblia la llama Babilonia, exactamente en el libro de Apocalipsis. Aunque para el momento que Juan escribió el libro de Apocalipsis, Babilonia ya no existía como nación. Pero eso iremos hablando poco a poco a medida que vamos desarrollando este comentario. Vamos a ver los tres objetivos que resumen todo nuestro estudio. No está desarrollado de manera cronológica, está desarrollado de una forma temática para que podamos tener una comprensión del mensaje que venimos estudiando. Primer objetivo, 2 mujeres, 2 pueblos. No, espero que ninguno esté sonándole al título de una canción esto. 2 mujeres que representan a 2 pueblos en el libro de Apocalipsis. En el segundo objetivo veremos a la Babilonia, precisamente la gran ramera que aparece con más detalles en Apocalipsis capítulo 17. Y por último, ante este conflicto, ante estos 2 pueblos, tú y yo tenemos que tomar una decisión de vida o muerte. Esa decisión es nuestra. Aunque Dios te dice, elige pues la vida, pero a nosotros nos gusta ir eligiendo la muerte. Gracias a Dios que aún tenemos tiempo de cambiar de decisión en caso esté tomando una decisión equivocada. Y como siempre, queridos amigos, recuerden que ustedes pueden descargar las diapositivas que están observando. En el enlace de costumbre, ustedes van a encontrar las diapositivas de este estudio, de las lecciones anteriores y, si el Señor lo permite, también del bosquejo de esta lección, la cual estaré publicando en los próximos días. Bien, comencemos entonces a desarrollar nuestro primer objetivo de estudio. 2 mujeres, 2 pueblos. A propósito, recuerden que este comentario utiliza las citas del espíritu de profecía para reforzar y tiene un carácter más reflexivo. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 3, 9 y 17 y también Apocalipsis 17, 4 y 6. Aquí encontramos precisamente a 2 pueblos. Dios tiene su pueblo en esta tierra, un pueblo fiel, que lucha contra los engaños y contra el pueblo de Satanás. A lo largo de la historia, Satanás siempre ha intentado imitar a Dios. Él siempre ha buscado crear una copia de Dios.
en muchos aspectos. Y así como Dios tiene un pueblo que en Apocalipsis 12 se presenta como una mujer vestida de sol, en Apocalipsis 17 aparece la mujer que estaría representando al pueblo del enemigo. Ahora, bueno, vamos a dar algunos detalles más adelante. Entonces, hay dos pueblos acá, el pueblo de Dios y el pueblo del enemigo. Y el enemigo obviamente utiliza a este pueblo que muchos ignoran que pertenecen al enemigo, pero están ahí para atacar al pueblo de Dios. Vamos a ver lo que nos dice el comentario bíblico adventista, tomando una cita de Elena de White. En el tomo 7 dice esto: dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. Por un lado está el creador del cielo y de la tierra, y que hablamos la lección pasada, haciendo mención al sábado como un punto visible de mi fidelidad a Dios. Por un lado está el creador. Todos los que están a su lado llevan su sello. Son obedientes a sus mandamientos, mientras que al otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Este es un tiempo solemne y terrible para la iglesia, para nosotros, queridos amigos, porque Satanás está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo. Apreciados amigos, no es necesario que yo tome una decisión y decir, yo quiero servir al enemigo y me rebelo contra Dios. No es necesario que yo tome una decisión de esa magnitud. Basta que yo sea rebelde a Dios en alguna creencia, con algún hábito, que yo apostate, que yo critique y ataque a su iglesia, que yo no acepte ciertas enseñanzas de la Biblia, como tristemente está ocurriendo, ya estoy formando parte del pueblo del enemigo. No es necesario que yo abiertamente diga, Señor, yo no te quiero en mi vida, déjame vivir a mi manera, y entonces ya formo parte del pueblo de Dios. No, no es necesario. Yo puedo ir a la iglesia, puedo predicar, ser un maestro, dar estudios bíblicos, pero si yo no quiero someterme a lo que dice la Biblia en un punto, entonces ya estoy siendo rebelde. O mejor dicho, estoy preparando mi corazón para más adelante mostrar una rebelión abierta a Dios. Por eso, como bien está escrito acá, Satanás está usando todas sus fuerzas para utilizar los poderes de esta tierra y engañarnos. Hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto, y lo está consiguiendo. Hay que tener mucho cuidado con los materiales, con los predicadores que abundan en internet, queridos amigos. Es triste como muchos argumentan sus puntos de vista muy solapadamente, diciendo, es mi punto de vista, es mi creencia, si lo quieres lo respetas, si no, no. Yo no puedo predicar mi punto de vista, yo no puedo enseñar mi opinión como una verdad. Yo tengo que enseñar la verdad que está en la Biblia como la verdad fundamental. Y si yo antepongo mi punto de vista, entonces estoy pues engañándome. Y no me estoy dando cuenta que estoy siendo pues víctima de los esfuerzos del enemigo. Se sacarán a la luz principios fundamentales como cuáles, como el sábado, por ejemplo. El sábado es el día que Dios separó, y precisamente este día jugará un rol importante en estos momentos y más adelante cuando Cristo esté por volver. Y habrá que tomar decisiones con respecto a ellos. El escepticismo estará prevaleciendo por todas partes, la impiedad abunda. Y ojo con esta última parte, la fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual.
como si no hubiera otra persona en el mundo. Queridos amigos, tenemos que tomar una decisión, pero yo voy a responder en base a mi decisión de forma individual. Yo no voy a poder culpar a otra persona. Yo no voy a poder justificarme diciendo, pero Señor, ellos lo hicieron o todo el mundo lo hizo, entonces yo también. No, no, no. Cada uno va a rendir cuentas de manera individual de las decisiones que ha tomado. Y si hay dos grupos en esta tierra, entonces yo voy a tomar la decisión. Ahora que soy consciente a qué grupo quiero pertenecer. Por un lado, ya lo hemos dicho, está el pueblo de Dios que en Apocalipsis 12 se representa con una mujer vestida con la justicia de Dios. Y por otro lado, en el capítulo 17 aparece una mujer corrompida. Y de esto vamos a ver precisamente ahora. Apocalipsis 17 presenta a esta mujer corrupta, vestida de manera vulgar, llamada Babilonia, que es todo lo opuesto al pueblo de Dios. Es todo lo opuesto, todo lo contrario. Dice Conflicto de los Siglos lo siguiente: en el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para presentar a una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil es símbolo de una iglesia apóstata. Entonces, cuando la Biblia nos habla de Babilonia, de esta ramera que aparece en Apocalipsis 17, está hablando de una religión falsa. Lo que Satanás va a hacer, recuerden, es tratar de falsificar todo lo que Dios hace. Si Dios tiene su pueblo, entonces Él va a tener su pueblo, que es una religión falsa. Y ojo, es una religión falsa, es decir, tiene aparentemente rasgos que son verdaderos, pero está plagada de mentiras, que termina siendo una falsa religión, una religión apóstata, una religión blasfema, una religión rebelde a Dios. Entonces, como decíamos hace un momento, tú y yo tenemos que tomar una decisión ante estos dos poderes que vienen luchando en esta tierra por tu decisión precisamente. Dos pueblos. Dos mujeres, dos pueblos. La decisión, querido amigo, es tuya. Vamos a ver ahora algunas características de esta mujer a quien la Biblia llama Babilonia. Esto en nuestras lecciones, si es que nosotros tenemos una lección a la mano, tenemos nuestro folleto a la mano, vamos a encontrar un poco más de comentarios en el día martes 23 de mayo, la Gran Babilonia. Babilonia tiene un origen muy remoto. Estamos hablando de Babel. Cuando la Biblia en Apocalipsis habla de Babilonia, no solo se está haciendo referencia a la Babilonia como imperio que conquistó Jerusalén, que llevó a Daniel a sus amigos. No es esa la única Babilonia. Sus orígenes datan desde el tiempo de Babel en la llanura del Sinar. Este es el punto de origen de esta ciudad. Y para conocer parte de la característica de esta falsa religión, tenemos que recordar cómo pensaba la gente allá en esos tiempos cuando edificaron la Torre de Babel. Nuevamente en el comentario bíblico, Elena de White dice lo siguiente: tan pronto como la tierra comenzó a poblarse, los hombres otra vez reanudaron su hostilidad contra Dios y el cielo. Haciendo un breve paréntesis acá, queridos amigos, por la acción del hombre nunca vamos a mejorar. Podemos tener la buena intención, pero quien pone sus esperanzas en el esfuerzo humano para mejorar su ciudad, su país, su sociedad, su familia, está perdido. Porque por naturaleza nosotros tenemos esta característica: ser hostiles contra Dios. Eso hicieron en Babel. Ni bien la tierra comenzó a poblarse nuevamente, entonces vamos a rebelarnos contra Dios. Así de simple.
Transmitieron su enemistad a sus descendientes como si la habilidad y los ardiles para descarriar a los hombres y querían perpetuar en esta guerra antinatural si hubiera esto sido un legado sagrado, es decir, como si sería importante formar hijos rebeldes, lo hicieron, como si sería un legado o una orden divina, formen así a sus hijos, ellos lo hicieron. Comenzaron a criar generaciones de hijos cada vez rebeldes, cada vez duros a Dios. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Y aquí viene una primera característica de Babel o de Babilonia, es decir, del pueblo de Dios. Perdón, del pueblo del enemigo. Aquí viene una característica de este pueblo que no va a querer someterse directamente a la voluntad de Dios, no se va a querer someter a la palabra de Dios, va a querer primar sus ideas, sus pensamientos, la filosofía humana, el idealismo, la inteligencia del hombre. Esa será su base para crear sus ideales. Y ya hablamos un poco de esto las lecciones anteriores, cuando precisamente se mostraba que se acepta la inteligencia que predica la evolución y se rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Y eso es característico de este grupo que está representado por Babel. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para exaltación propia, mas no para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que ellos querían? Reconocimiento. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Y idealizar, llevar arriba el ideal humano, mas no a Dios. Y someterse a Dios menos. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer gran rebelde, habrían resistido todo lo que se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En otras palabras, si es que Dios no intervenía, estos hombres hubieran continuado con su afán de rebelarse absolutamente a Dios. En lugar de los preceptos divinos, habrían puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos de su corazón egoísta, a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Haciendo mención a una de las características de esta Babilonia, se llama a Babilonia como la madre de otros males, como la madre de otros pensamientos semejantes. La madre de las rameras y de las abominaciones, dice Apocalipsis 17:5. Es decir, queridos amigos, Babilonia o el pueblo del enemigo está caracterizado por todas aquellas ideas que simplemente no están de acuerdo con Dios, no están de acuerdo con su palabra, no están de acuerdo con la forma como Dios procede. Y acá tengo que decir que también son aquellos que no están de acuerdo con su iglesia. Aunque la semana que viene habla con un poco más de detalles esto, pero también esta semana vimos que Dios es el que estableció a su iglesia, que Dios consolidó a su iglesia, no el hombre. Y todo aquel que pretende o todo aquel que cree que la estructura de la iglesia está mal, que el manejo de la iglesia tiene que ser transformado, que la forma como se guía la iglesia no es la ideal, y en consecuencia tengo que rebelarme, tengo que salir de la iglesia, tengo que formar otro grupo, simplemente ya no formo parte de la iglesia, está actuando de una forma rebelde. No está sometiéndose a lo que Dios estableció. Con esto no estoy justificando los errores que puedan cometer nuestros líderes o que hemos cometido nosotros. No es lo mismo, nos podemos equivocar. Nuestros líderes se van a equivocar. Pero lo que
a lo que estoy apuntando es al hecho de que por esos errores yo ataque a la iglesia como estructura, como pueblo de Dios y me retire de la iglesia. Eso no está bien. Eso no es lo correcto. Es más, Elena de White fue clara en más de una ocasión. No va a salir otro pueblo porque ya hay un pueblo remanente. Entonces, si yo soy rebelde a esa estructura que ha sido inspirada por Dios, entonces estoy actuando de forma rebelde, queridos amigos. Disculpen, de repente esto incomoda a algunos, pero tengo que decirlo. Y quizá el énfasis aquí está en el hecho de que siguen abundando pseudos maestros, pseudos pastores, que hablan abiertamente de su disidencia, porque eso es lo que son, e invitan a otros a hacerlo. Hay que tener mucho cuidado, queridos amigos. Hay que tener mucho cuidado, porque solo estamos siguiendo los deseos de corazones egoístas para que lleven a cabo sus propósitos. Entonces, esta Babilonia tiene su origen en su forma de pensar allá en tiempos remotos con Babel, cuando abiertamente quisieron revelarse a Dios, no sometiéndose a lo que Dios pedía o lo que establecía o lo que Dios indicaba, pensando que nuestro pensamiento humano es mejor que el de Dios. Qué terrible error y pecado es esto. Otro de los puntos que caracteriza a Babilonia es la idolatría. Esta falsa religión ha embriagado a los hombres y se ha valido de su unión ilícita para tener poder. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, aunque aquí estoy viendo que hay un error con los textos, pero aquí vamos a hablar de la idolatría. Disculpen el error. La idolatría y todos los pecados que acompañaban eran abominables para Dios. Y Dios ordenó a su pueblo que no se mezclara con otras naciones ni hicieran como ellos hacen. Desde un principio la idolatría siempre ha sido desaprobada por Dios, siempre. ¿Por qué? Número uno, para que no se olvidaran de Dios. Número dos, porque si tú confías en un ídolo, ese ídolo es muerto, ese ídolo es inerte, no tiene vida y peor poder. En consecuencia, no te va a ayudar. Y si tú confías en ese ídolo, tú vas a terminar chasqueado porque no tiene poder. Ni siquiera te escucha. Ahora, hablamos de ídolos como el dinero. Hablamos de ídolo como el trabajo, hablamos de ídolos como una relación, o tu pareja, o tus hijos. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios es nuestro ídolo, es nuestro Dios. Y no tiene el poder de ayudarte, no tiene el poder de transformar, no tiene el poder de corregir y peor de salvar. Así es que vas a terminar chasqueado. Y si nuestro ídolo es algo material, el enemigo puede hacerte creer que está obrando algo con el único objetivo de mantenerte lejos de Dios. Entonces, ¿es un peligro para quién la idolatría? ¿Para Dios? No. Para nosotros es el peligro la idolatría. Por eso Dios prohibió el matrimonio con los idólatras. Eso es lo que Dios ha prohibido, para que de sus corazones no se apartaran de Él. Era tan necesario entonces en el pueblo de Israel como ahora lo es para nosotros, para que pasemos sin mancha por este mundo. Una de las características que va a enseñar Babilonia es lo normal de tener ídolos, el hacerte ídolos, imágenes. Mire, Satanás no busca que tú lo adores. No busca, no le interesa, tú no le interesas en primer lugar. Así es que él le adores o no le adores, eso no le quita el sueño, eso no le preocupa, no se siente más ni menos con eso. Pero lo que sí procura Satanás es que tú adores cualquier otra cosa
a cualquier otro ser, a una persona, en lugar de Dios. Eso sí es lo que quiere, mantener tu fidelidad lejos de Dios. Y te va a presentar muchos dioses, la música, tu pareja, como ya te dije, tu familia, tu trabajo, tu empleo, tu estatus social, el dinero. Te va a presentar un sinfín de distracciones. Por eso el Señor, el mensaje que le dio, la advertencia que le dio a su pueblo en tiempos pasados, tiene la misma validez en estos días. Porque recuerda, quien termina perjudicándose no es Dios, sino eres tú. Y vuelvo a resaltar aquí un punto. Debí de ponerlo en rojo acá, pero quisiera resaltar. Dios prohíbe matrimonios desiguales. Y si yo estoy iniciando una relación con un yugo desigual, siento decirte, pero esa relación ya es tu Dios, ya es un ídolo para ti, porque le estás dando más importancia que a la advertencia de Dios. Y al final, ¿quién termina perjudicándose? Eres tú. Debían mantenerse libres del espíritu mundano porque esto se opone a la verdad y a la justicia, pero Dios no quería que su pueblo, creyendo tener la exclusividad de la justicia, se apartara del mundo al punto de no poder ejercer influencia sobre él. Es decir, en lugar de que tú te dejes influenciar por el pensamiento del mundo, nosotros debemos influenciar en ellos, nosotros debemos de ser luz para ellos. Entonces aquí, una de las características será que nos va a querer distraer con ídolos, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes al respecto. Ahora sí, estos textos que hablan precisamente de la idolatría de Babilonia, tanto en la cultura babilónica, que era pagana, por supuesto, y que consideraban a su rey como hijo de Dios o hijo de los dioses, la Babilonia actual también hace lo mismo. Esta cita me gustó. Conflicto y verdad. Muchos profesan ser adoradores de Dios, dice, y alegan que sus ídolos eran imágenes de Dios. Esto ocurrió, mejor dicho, en el tiempo de Noé. Habían ídolos que para ellos era una representación de Dios y que por medio de esos ídolos el pueblo podía tener una idea más clara de quién es Dios. Pero ojo, ¿cuál es el problema con intentar representar a Dios con figuras humanas? Que al hacer esto, nosotros cegamos nuestra mente con lo que respecta a la majestad y al poder de Dios. Es decir, estoy limitando mi comprensión de Dios, estoy limitando la formación de mi pensamiento, de mis ideas, de mi forma de ver, de dirigirme a Dios. Estoy limitando. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. El hombre no se elevará más allá de sus conceptos acerca de la verdad, la pureza y la santidad. Esta cita es importante contra la idolatría. Si el espíritu no sube más arriba que el nivel humano, si no se eleva mediante la fe, el hombre irá hundiéndose cada vez más y más. ¿Por qué? Porque los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Vamos a redondear esta idea. Si yo pretendo hacerme una idea, una concepción de quién es Dios en base a figuras humanas, en base a conceptos humanos, entonces yo estoy rebajando el ideal de Dios. Y como estoy utilizando concepciones humanas, una cosmología humana, entonces en mi cosmología, en mi forma de pensar, tengo que entender que he sido afectado por el pecado. Y eso es lo que pasaba con esos dioses.
y voy a darle a Dios, a esa concepción de Dios que he creado, caracteres débiles en semejanza al hombre. Pero eso es lo que quiere, pues, el enemigo con su pueblo. Eso es lo que él desea, distorsionar, desfigurar el carácter de Dios. Y si yo creo un concepto de Dios tan limitado por mi forma de pensar, entonces yo no voy a ver en mi vida la necesidad de ser transformado. Yo no voy a ver en mi vida la necesidad de ser cambiado. No voy a ver eso. Bueno, hablando de Babilonia, obviamente esta Babilonia en su máxima expresión es el catolicismo, que con enseñar, por ejemplo, que el papado es el representante de Dios en esta tierra, ya me está creando una concepción de Dios tan limitada que al final yo voy a terminar comparándome con el hombre en lugar de mirar a Dios y decir, Señor, ¿cuánto me falta para ser semejante a ti? ¿Nos estamos dando cuenta del tremendo peligro? Así es que, queridos amigos, hay que tener el Espíritu Santo para poder discernir tantos engaños que Satanás está bombardeando en estos momentos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hasta aquí hemos visto dos características de Babilonia. Número 1, que tiene un espíritu rebelde. Número 2, que va a fomentar la idolatría o la adoración a cualquier otra cosa, menos a Dios. Y vamos a ver la última característica de esta Babilonia. Esta falsa religión embriagó a los hombres y también se valió de uniones ilícitas para tener poder. El comentario bíblico adventista en el tomo 7 cita esto. Esta iglesia con quien fornicaron los reyes de la tierra representa las alianzas ilícitas que hizo con los líderes humanos. Cuando el pueblo de Israel, cuando Judá, en lugar de buscar a Dios, buscaban ayuda en los reyes de ese entorno, a través de sus profetas Dios le decía, tú te estás prostituyendo porque yo te considero como mi esposa, pero tú vas y adulteras con otros hombres, es decir, con otros reyes, con otros poderes. En lugar de depender de Dios, quien te trata como un esposo a su esposa, tú vas, adulteras y fornicas con otros reyes. Eso es lo que está mencionando aquí Apocalipsis, que esta Babilonia hizo alianzas con líderes humanos, se apoyó en la fuerza y capacidad del hombre, menospreciando el poder de Dios. A esta unión, iglesia, Estado. Aquí vamos a hacer una pausa. Estamos hablando aquí de este gran capítulo de la historia, cuando la iglesia encontró el poder de los reyes. Allá, desde el año 500, de los años 500 en adelante, cuando la iglesia se valió de la autoridad de los reyes, de los magistrados, para imponer a punta de violencia los dogmas católicos. Eso es lo que hizo esta Babilonia, eso es lo que hizo la iglesia, y a esa unión Dios la llama que están prostituyéndose, está fornicando con los reyes, porque en lugar de buscar el poder de Dios, lo hace buscando el poder del hombre. Sí, estamos entendiendo entonces esta otra característica. ¿Quién cumple esto? Pues tristemente la Iglesia Católica. Entonces, a esta unión Iglesia-Estado también se suma el embriagar, confundir con sus falsas doctrinas a los hombres, siendo la mezcla de la verdad y el error grandemente aceptada. Por un lado, esta Babilonia se unió con el poder humano. Por otro lado, embriagó a estos hombres y a la tierra con sus falsas creencias, sus falsas doctrinas. Doctrinas como el purgatorio, doctrinas como la inmortalidad del alma, doctrinas como el domingo, doctrinas como el infierno, y así.
Creencias que en estos días lamentablemente son grandemente aceptadas. Y toda clase de abominación, dice, es decir, toda clase de ideas que van en contra de la Biblia. Ya lo hemos dicho, lecciones anteriores. Aceptar, por ejemplo, el proceso evolutivo, un proceso que inició Dios y que, bueno, dejó luego que millones y millones de años nos dieran forma. O también que la gracia es lo único que importa y no la obediencia. También esto nace aquí, porque anulan la ley de Dios. Entonces, toda clase de creencias que confunden a los hombres, eso precisamente es lo que hizo esta falsa iglesia y que hoy sus hijas, es decir, todos aquellos que siguen esos pensamientos, lamentablemente, vienen haciendo. Tristemente, también esta Babilonia está ebria. Y la embriaguez de esta iglesia es alimentada por la sangre que derramaron los hijos fieles de Dios, a quienes persiguió con odio diabólico durante los años oscuros de nuestra historia. 538 asume el Papa Virgilio. 1798 el Papa Pío VI es capturado y desterrado. 1260 años de terror. ¿Cuántas personas, cuánta gente murió en esos años? ¿Cuántas mujeres, niños fueron masacrados durante esos años? Por eso se presenta ebria por la sangre que derramó Babilonia. Y ojo con lo que dice al final, su embriaguez será mayor cuando en los últimos días de este mundo muchos del remanente de Dios mueran a causa de su fidelidad. Es decir, ese derramamiento de sangre tristemente no ha terminado. Tristemente va a seguir. Tristemente porque causa dolor, causa tristeza y hasta de repente miedo. Somos humanos, somos frágiles, pero no olvidemos que Dios está presente y tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Queridos amigos, estas son las características de esta Babilonia, que como ya lo dije es el catolicismo, el papado, que lamentablemente sigue embriagando y embriagando al mundo con falsas enseñanzas, con idolatría, que lamentablemente sigue mostrando abierta rebelión al pretender adorar a un hombre, al pretender colocar las tradiciones sobre la autoridad de la Biblia, sigue mostrando rebeldía contra Dios. Cerramos este comentario, mejor dicho, el comentario de este segundo objetivo y vamos a ver ahora el último, una decisión. Hay dos poderes, tú tienes que decidir, querido amigo, y quisiera que reflexiones al respecto. Mateo 17, 18 y Apocalipsis 17, 14. El pueblo de Dios, su iglesia, fue establecida por Cristo y su iglesia no conocerá la derrota, pues Dios la guiará al triunfo. El enemigo va a atacar al pueblo de Dios, te va a atacar, pero Dios ya venció. Dios ya triunfó y la victoria es segura. Por favor, tomen atención a esta cita. El poder humano no estableció la iglesia de Dios, ni tampoco la puede destruir. La iglesia no fue fundada sobre la roca de la fuerza humana, sino sobre Cristo Jesús, la roca de la eternidad. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. La iglesia no depende de ti ni de mí. La iglesia no depende del pastor. La iglesia depende de su fundador, Cristo,
Y por más que el enemigo a lo largo de la historia, desde que incitó la muerte de Abel, siempre ha buscado atacar al pueblo de Dios, Dios siempre cuidó y guió victoriosamente a su pueblo. La presencia de Dios da estabilidad a su causa. Las instrucciones que nos llegan son: no confíes en los príncipes ni en hijos de hombres. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque es la gloriosa obra de Dios, fundada en los principios eternos de la justicia, no será nunca anonadada, disculpen. Irá de fortaleza en fortaleza, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Sí, el enemigo va a hacer de todo, pero tú tienes que tener la seguridad de que Dios ya venció y que Dios va a guiar a su pueblo. Pero ¿recuerdas lo que leímos al inicio? Bueno, entre las primeras diapositivas, que esto se trata de algo individual. Yo no voy a la iglesia y por inercia voy a ser victorioso. Yo no voy a la iglesia y porque todo el mundo está obteniendo la victoria, yo también obtengo la victoria y no hago de mi parte. Las cosas no funcionan así. Las cosas no se dan de esa manera. Yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que involucrarme personalmente. Eso, por favor, no lo olvides. Dios va a llevar a la victoria a su iglesia militante, imperfecta, su iglesia que ahora hasta da cólera, pero va a ser la iglesia triunfante, va a ser la iglesia victoriosa. Pero si tú quieres disfrutar de esa victoria, tu decisión es personal. Y para terminar, quisiera que tomes atención a esta cita. Número 1, recuerda que la victoria es de Cristo, no es nuestra. La victoria jamás ha sido nuestra. Y si en algún momento tú has vencido alguna tentación, si en algún momento tú has vencido alguna lucha, ha sido porque has pedido la ayuda de Dios. En consecuencia, toma atención a esto. Reflejemos a Jesús en la página 13. Dice: Cristo nunca debe estar alejado de nuestra mente. Nunca llamará su nombre Jesús, le dijo el ángel, porque Él salvará, no tú. ¿Quieres la victoria? Pues tienes que estar cerca de Cristo. ¿Quieres que tu iglesia trabaje? Entonces lleva a tu iglesia a Cristo, porque Él es el que ganó. Qué precioso Salvador es Jesús. Seguridad, auxilio, confianza y paz hay en Él. Es el disipador de todas nuestras dudas, la prenda de todas nuestras esperanzas. Cuán precioso es el pensamiento de que realmente podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina en la que podemos vencer así como Jesús venció. ¿Quién? Jesús. Por eso tú tienes que estar en constante comunión con Cristo, caminar con Cristo, ir a comprar con Cristo, manejar con Cristo. Invítalo, querido amigo. Invítalo a tu relación, invítalo a tu hogar, invítalo a tu familia. Jesús es la plenitud de nuestras expectativas, es el agua de viva para el alma sedienta, es nuestro refugio en la tempestad, es nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención. Cristo es todo. Cristo es todo. Debería ser el todo en nuestra vida. Cuando Cristo es nuestro Salvador personal, entonces anunciaré sus virtudes, anunciaré su amor, anunciaré su misericordia, porque Él me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora miren, amigos, aquí juega un rol importante en la oración. Pasa tiempo con Dios, ora, no solo de rodillas y te olvidas en el día, no, mientras caminas, ora. Mientras estás viajando, habla con Dios, cuéntale, Señor, qué bonito ese ser, cómo lo has hecho, qué lindas las estrellas, Señor.
O si estás viajando con un miedo, Señor, no sé qué me espera. Si estás esperando un resultado y estás ansioso, cuéntale. Si tu hogar se está destruyendo, si tus hijos están perdidos, cuéntale. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son respondidas? Hoy día leía el pedido de 2 mamás y las 2 mamás coincidían en pedir por sus hijos y me llamó la atención una respuesta. Decía, tú lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios y Dios se encargará. Eso es falso. Es falso porque es la mitad de lo que tú y yo tenemos que hacer. La otra mitad es que tienes que empaparte de la palabra de Dios. ¿Dónde vas a conocer a Cristo? En la Biblia. ¿Quién te habla de Cristo? ¿Quién te dice su amor? ¿Quién te dice, aquí está Dios? Es la Biblia, querido amigo. No pretendas que haya una respuesta a tu oración si tu Biblia está cerrada en la casa. No pretendas que la iglesia ore por tu pedido de oración si tú en tu casa no oras y peor no abres la Biblia. Caminar con Dios también involucra escuchar su voz y eso yo lo voy a escuchar cada vez que yo abro la Biblia. Cada vez que yo busco el consejo de Dios en su palabra, entonces le estoy diciendo, Señor, háblame, necesito. No te engañes, no te engañes, querido amigo. Tú y yo necesitamos orar, pero también necesitamos leer su palabra. Cristo venció al enemigo y lo venció por ti, lo venció para ti y hoy quiere compartir esa victoria. Búscalo a través de la oración y a través de la Biblia. Y si lo vas a hacer con lágrimas en los ojos, no importa, pero no dejes de estar, no dejes de permanecer cerca a tu Salvador. Bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con lo que venimos estudiando? La decisión resulta obvia, es decir, claro, hay que decidirse por Dios, pero muchas veces es difícil mantener nuestra lealtad a Dios o decidir aceptarlo como nuestro Salvador. Recuerda que es nuestro futuro eterno el que está en juego. Cristo ya venció al enemigo, ya lo derrotó y en su gran amor Él desea compartir su victoria con nosotros. Por ello, querido amigo, es necesario que cada día decidas por Dios, que te unas a su pueblo. Tú no puedes decir, yo creo en Dios, yo espero a Dios cuando estás lejos de su pueblo. No, 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 eso es mentira. Tú tienes que unirte al pueblo de Dios, la iglesia adventista, y juntos, con nuestras limitaciones, con nuestros caracteres limándose, con nuestras risas, abrazos o con nuestros malos momentos y luego abrazándonos en un abrazo de perdón, esperemos el regreso de nuestro Señor. Pero recuerda, tienes que orar, pero también estudiar su palabra. Y por eso, querido amigo, prepárate para la próxima lección, los engaños finales de Satanás. Qué tremenda lección que nos espera la próxima semana. Por favor, estudia tu Biblia. Y si tienes algún punto, alguna parte de la lección que me olvidé, por favor escríbelo en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, también estos días voy a estar respondiendo a aquellos comentarios de semanas anteriores, pero por favor, comparte lo que has aprendido, comparte lo que estás experimentando o deja tus preguntas si también consideras valioso el trabajo que vengo compartiendo, también compártelo con otras personas. Gracias una vez más por acompañarme, por seguir disfrutando y también aprendiendo de este precioso estudio. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Por mi parte me despido, como ya sabes, con el deseo de que nos volvamos a encontrar la próxima semana.
Que Dios te bendiga. Un gran y cálido abrazo.